Muy buenas tardes, buenos días a todos. Soy Miquel Nadal, encantado de saludarte. Si es la primera vez, de acuerdo, que estás en este tipo de live, te doy la bienvenida. Un placer de verdad que estés aquí. Me encanta poder compartir lo que más me gusta contigo y sobre todo también que me des tu feedback y tu forma de ver las cosas, porque al final sí que es verdad que en mi caso me gusta mucho la ciencia, cómo se explica todo, pero creo que al final tiene que tener el punto final, que es el punto de cómo lo practicas, cómo lo llevas a la práctica, sobre todo cuando tienes la experiencia propia, si esto funciona o no funciona. Pues bien, me presento, de acuerdo, si es la primera vez que vienes por acá, de acuerdo, yo soy Miquel Nadal, especialista en neurociencia y productividad personal, y hoy te vengo a hablar de un tema que realmente me encanta y que creo que todavía tiene mucho campo de desarrollo, y es, ¿podemos predecir nuestro comportamiento del futuro? Ayer, justamente, de acuerdo, en una entidad, una organización, estaba impartiendo una conferencia que fue muy chula porque estaba explicando paso por paso cómo realmente podemos predecir el comportamiento en base a cómo somos, a cómo sentimos, a cómo nos relacionamos con otras personas. Así que justamente lo que vamos a hacer hoy, ¿de acuerdo? Y por eso quería compartir una pequeña presentación contigo, pues vamos a hablar de estos temas. Es decir, ¿realmente se puede predecir el rendimiento? ¿Existe esta posibilidad? Verás, aquí hay un tema y es que cada vez más los algoritmos a nivel de, por ejemplo, de Facebook, de LinkedIn, saben predecir perfectamente qué es lo que vas a comprar. Al final miramos cuatro cosas en Internet y así de arte de la magia, ¿de acuerdo? Nos empiezan a recomendar cosas bastante parecidas. ¿Te suena esto? Seguro que sí, alguna vez lo has visto. Pues, de hecho, hoy en día con la neurociencia podemos hacer prácticamente lo mismo con nuestros hábitos y con nuestro cerebro. Es decir, que con toda la información que damos al respecto, podemos saber un poco cómo vas a actuar en los próximos días, meses o incluso horas. Es decir, algo que sea prácticamente a inmediato, a muy, muy corto plazo, como podrían ser, por ejemplo, minutos u horas. Y eso al final no es un tema de ciencia ficción, ¿de acuerdo? No me lo estoy inventando, sino que existen muchísimas técnicas, muchísima tecnología para conocer cuál será, de acuerdo, la atención que tú le pondrás a las cosas en el futuro. Si, por ejemplo, vas a consultar tu smartphone, tu móvil, tu celular, si vas a conectar con tu computadora, ordenador, cuánto tiempo vas a estar y si te vas a pasar, de acuerdo, por Amazon un momentito para comprar ciertas cosas o si vas a ir, de acuerdo, a las redes sociales a comentar y a darle un like. Así que damos la bienvenida, de acuerdo, a toda la comunidad de Facebook, a toda la comunidad de LinkedIn. Gracias de verdad por estar ahí como siempre, un jueves más o un viernes, depende del día. Hoy será jueves. Que damos la bienvenida a Rosa María, de acuerdo, que nos dice que nos está viendo desde Barcelona, perfecto. Y a Michel Sierra, de acuerdo, que nos dice de México, DF, Ciudad de México. Así que encantado. Gracias por estar aquí y vamos a compartir este espacio contigo. De hecho, hoy vengo de acuerdo a dar una pequeña conferencia sobre esto, conferencia gratuita, ya lo sabes, que estamos dando desde LinkedIn Live y desde Facebook Live, así que me gustaría compartirla contigo porque tiene mucha amiga. Creo que realmente tiene mucha importancia lo que estamos diciendo porque es una cosa que yo creo que en el futuro todavía cada vez más vamos a tener muchísimas más herramientas. Así que quédate, ¿de acuerdo? Quédate nada, muy poquito tiempo porque en breve empezamos esta conferencia que no te la puedes perder. Pero antes, eso sí, me encantaría, de acuerdo, decirte que en nuestro canal de YouTube publicamos todos estos vídeos que estamos lanzando. De hecho, ahora me gustaría compartirlo contigo también, tanto en LinkedIn, de acuerdo, como en Facebook, a todas las personas que estáis, porque creo, de acuerdo, importante poder compartir esto. Un segundo, de acuerdo, ahora sí, perfecto, muy bien. Creo que es importante, de acuerdo, compartirlo porque es una comunidad que está creciendo muchísimo, a la gente cada vez le interesan más estas temáticas y lo que estamos viendo, de acuerdo, es que al final el mundo de la neurociencia y la productividad es algo que necesitamos todos porque no es tan fácil como rendir y decir, ya está, esto está, es un tema de rendimiento, voy a utilizar una técnica, voy a utilizar Trello, voy a utilizar Excel. Esto va mucho más allá, así que me gustaría, de acuerdo, también saber tu feedback sobre este tema, si ya conoces algunos términos como sobre, es decir, algunos términos sobre este asunto o es algo nuevo para ti, pues justamente vamos a ir allá. Así que vamos a ver y vamos a hablar sobre cómo podemos predecir el rendimiento del futuro. Así que dicho esto, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer ahora, ¿de acuerdo? Es hacer una pequeña pausa muy rápida y en breve volvemos, ¿de acuerdo? Y me cuentas cómo lo ves. Yo tengo preparada una presentación para ti, así que muchas gracias, ¿de acuerdo?, por estar aquí. Gracias, de verdad, empezamos en unos segundos con la conferencia, así que quédate y volvemos ya. Perfecto, volvemos otra vez aquí al directo. Gracias de verdad por estar aquí, a las personas también que se están uniendo desde Facebook. Aquí tenemos gente también desde Quito. Genial, Silvia, un placer saludarte también. Así que vamos a empezar, de acuerdo, con esta pequeña conferencia, pero me encantará también escuchar tus preguntas, cómo lo ves, si hay alguna cosa que no termina de entenderse, por lo que sea, o si simplemente quieres hacer alguna aportación especial que consideres importante, ¿de acuerdo?, para también compartirla con el resto de personas. Así que si te parece, de acuerdo, en nada, unos pocos segundos, vamos ahí, de hecho estamos haciéndolo ya, vamos a compartir la presentación para que la puedas ver. De hecho, ya está siendo compartida, así que ahora mismo aquí tienes la presentación.
Pues justamente hablaremos de esto, es decir, cómo puedes predecir tu rendimiento en el futuro. Al final aquí estamos hablando de neurociencia aplicada, es decir, cuando hablamos de neurociencia, obviamente la idea es que siempre es para analizar una pequeña parte del cerebro en relación con otros campos. La neurociencia, y esto es un tema que me gusta siempre clarificarlo, la neurociencia no es nada, al final la neurociencia es un conjunto de ciencias diferentes. Y las neurociencias diferentes al final nos dicen, ¿de acuerdo?, que cada una de ellas está vinculada con el cerebro y nos dice un poco qué es lo que va a pasar con el resto del organismo. Tenemos neuroeconomía, neuropsicología, neurofisiología, neurobiología. Hay muchísimos tipos de neurociencias que creo que son interesantes a la hora, digamos, de administrar nuestra propia voluntad, cómo funciona nuestro cuerpo. Yo en mi caso, de acuerdo, sobre todo soy muy amante de la neuropsicología por mi formación como psicólogo y sobre todo también por mi interés en este campo a nivel de cómo nos influye, de acuerdo, nuestro cerebro a la hora de hacer ciertos comportamientos, de actuar de cierta manera. Y creo que este es un punto importante porque si somos capaces de conocer eso, tenemos una gran ventaja, de acuerdo, por compartir al mundo. Así que me encantaría, de acuerdo, que esta presentación, como siempre digo, sea dinámica, que puedas participar. Yo de vez en cuando también te haré alguna pregunta y me encantaría, de acuerdo, que la pongas en chat, en comentarios y así la podemos también hablar al final de esta presentación. Dicho esto, de acuerdo, vamos a empezar y vamos a ver un poco cómo podemos predecir el rendimiento del futuro. Pero antes, de acuerdo, quería empezar con una breve frase, ¿de acuerdo? Y es básicamente la siguiente, y es: intuir es vislumbrar el futuro inmediato. Sospechar es lo mismo, solo que con el temor de que se cumpla. Fíjate que al final, cuando hablamos mucho de la predicción, a veces estamos hablando de cosas extrañas, ¿no? La predicción es como un pálpito, algo que yo tengo, y esto justamente viene con el punto que voy a hablarte a continuación. Y es que hay una cosa que tú ya conoces, ¿de acuerdo?, que es la intuición. Y fíjate que la intuición no es nada malo, ¿de acuerdo?, pero a veces también es verdad que nos puede jugar malas pasadas. La intuición a veces se puede llevar también o se puede unir con la impulsividad, se puede unir con otras cosas y eso hace que, ¿de acuerdo?, esta intuición acabe siendo, digamos, un sesgo de nuestra mentalidad, de cómo pensamos nosotros, un sesgo cognitivo. Y esto al final pasa muchísimo. Por ejemplo, en un proceso de selección, tú vas a hacer una entrevista y esa persona automáticamente cuando te ve empieza a imaginar todas las cosas que ha pensado sobre ti, porque cumples unos requisitos predeterminados, porque vistes de una manera determinada. Bueno, sí, yo en la selección intento ser lo más objetivo posible, pero cuando veo una persona así, sé que no la tengo que contratar. Y fíjate que esto hay una parte muy grande de intuición, porque lo hemos aprendido durante el tiempo. Y la intuición tiene una mezcla siempre entre racional nuestro, obviamente lo que hemos aprendido durante el tiempo, y una parte emocional que muchas veces ni siquiera está pensada. Así que yo que me quería preguntarte, ¿no te ha pasado algo parecido a esto? Es decir, actúas de forma intuitiva muchísimas veces. En cambio, por ejemplo, es bastante curioso porque para tomar ciertas decisiones intentamos siempre pensar todas las consecuencias. Si, por ejemplo, lo que tienes que hacer es seleccionar un nuevo trabajo o, por ejemplo, quieres crear un nuevo proyecto emprendedor, vas a tomar todas las referencias posibles. Es decir, hablarás con muchas personas, les comunicarás tu proyecto, les dirás, oye, tengo algo que realmente compartir con el mundo y es un proyecto sobre productividad personal, porque me encantaría ayudar a las otras personas a ser más productivas, ¿no? Fíjate que entonces intentarás racionalizar este tema, pero hay una parte 100% emocional que es que me encantaría ayudar a otros, me encanta esto que hago, quiero vivir de acuerdo a mi manera, no quiero trabajar para ninguna empresa. Es decir, al final hay como muchos sesgos mentales que tenemos en base a lo que hemos creado durante nuestra vida. Así que esta frase yo creo que ilustra bastante lo que piensan muchísimas personas, ¿no? La intuición al final es aquello que tú piensas, pero muchas veces no es intuición, sino es sospecha. Y esa sospecha tiene que ver con tus pensamientos, con tus creencias, con tu forma de entender el mundo. Verás, al final no hay manera correcta de entender el mundo, todo es perfectamente válido. La pregunta sería, ¿esta intuición realmente está basada en algo que tú piensas o es simplemente una corazonería? ¿Es algo que tú piensas que puede ser así? Vamos a ver un poco cómo funciona todo esto y vamos a empezar a desgranar la temática. Si vamos un poquito más adelante, ¿de acuerdo? Fíjate que tenemos como dos vías distintas, ¿de acuerdo?, para canalizar y sobre todo entender la información que nos llega. La primera, de acuerdo, tiene que ver con la intuición, como decíamos antes, y este es el proceso más utilizado para todo. Si, por ejemplo, vas a tomar una decisión en tu negocio, muchas veces utilizarás la intuición, pero a veces, obviamente, utilizarás los datos, lo que te dice la ciencia.
Pero esto en general, cuando hablamos de cosas más técnicas, está muy claro utilizar la ciencia. Por ejemplo, ¿de acuerdo? Cuando hacemos una operación quirúrgica en un hospital, es evidente que el médico no va a utilizar la intuición. Yo supongo que con esto estás de acuerdo. Pero muchas veces, ¿de acuerdo? Lo que sucede es que la persona, ¿de acuerdo?, va a utilizar la ciencia porque va a mirar ciertas cosas, a ver cómo se hace este proceso, cómo lo han hecho otros colegas, a ver qué dicen los estudios científicos sobre este tema. En cambio, cuando hablamos de productividad, cuando hablamos de gestión del tiempo, cuando hablamos de rendimiento o incluso cuando hablamos de KPIs en las empresas, ¿cuántas veces están basadas en ciencia? ¿Cuántas veces están basadas en datos? Yo te diría que la mayoría nunca, ¿de acuerdo? Hay muy pocas empresas que basen su nivel de rendimiento, las KPIs, que la definan justamente con neurociencia. ¿Es la única manera de definir las cosas? Pues seguramente no, pero la pregunta es, ¿y por qué en otras disciplinas, por qué en otras habilidades tenemos en cuenta esta parte, digamos, de más ciencia, de datos, que nos aporte una validez empírica? Y en cambio, de acuerdo, cuando tenemos que tomar decisiones sobre el liderazgo, cómo lo podríamos hacer, cómo podríamos ser más empáticos, la neurociencia es algo totalmente externo. Y fíjate, de acuerdo, cuando hablamos con temas tan sentimentales como la inteligencia emocional, al final hay muchísimos estudios detrás también. Y cuando Daniel Goleman te habla de inteligencia emocional, no solo te dice, de acuerdo, que es un tema de gestionar emociones, sino que le pone también hechos empíricos a cada una de las afirmaciones que te hacen. Y esto sobre todo es para decirte que todas las habilidades no, digamos, que no son técnicas o que son más sociales o son soft o son más blandas, mal llamadas blandas, porque a veces son tan importantes como las técnicas, muchas veces carecen de esta validez. Es que yo tengo un método, de acuerdo, que he creado en base a mi experiencia. Fantástico, claro que sí, que lo puedes hacer. La pregunta es, ¿esto crees que lo podrías generalizar a otras personas o solo es un tema de que te ha funcionado a ti y a diferentes tipos de clientes que has tenido, pero en cambio, de acuerdo, no podemos encontrar una base generalizadora? Ahora que hablamos de vacunas, de acuerdo, y que todo el mundo quiere vacunarse, algunos no, otros sí, hay gente que lo ve claro, otros no, pero fíjate que todo tiene que seguir un ciclo sobre este tema. Seguramente hay una investigación para saber si funciona, etcétera, etcétera. En cambio, hay muchas decisiones que tomamos durante el día que realmente son más de intuición que de otra cosa. Así que, punto interesante tener en cuenta y sobre todo para entender cómo funciona esto. Dicho esto, y ahora empezamos un poco con el tema de la intuición y la validación. Todo empezó, de acuerdo, a nivel de investigación y sobre todo en los últimos años, cuando se intentaba predecir las posibilidades, de acuerdo, de suicidio de ciertas personas. Esto fue uno de los primeros puntos que apareció. De hecho, se intentaba saber por qué las personas que cumplían ciertos parámetros, de acuerdo, después se suicidaban. Y al final lo que vimos, de acuerdo, es que había ciertos parámetros, de acuerdo, ciertas características personales que hacía que las personas se pudieran suicidar. Hoy no hablaremos de esto, ¿de acuerdo? Dime en los comentarios si quieres que hagamos un live sobre estos temas, porque además me apasionan y tienen mucho que ver con el rendimiento, más de lo que parece. Es decir, la muerte y la productividad. Hicimos un vídeo, por eso te he pasado antes el canal de YouTube para que puedas inscribirte y ver ese vídeo que hablamos, cómo la muerte influye en la productividad. No te lo pierdas, de verdad, porque es algo bastante inaudito, algo inédito, y creo que es interesante que le veas la relación, porque puedes pensar, es que no tiene nada que ver. Al final, cuando hablamos, por ejemplo, de muerte y hablamos de productividad, son dos conceptos diametralmente opuestos. Sí, yo creo que tienen más que ver que lo que pensamos. Y también es verdad que cuando hablamos de predicción del comportamiento, otra temática que obviamente esto es mainstream en boca de todos, tiene que ver de acuerdo con las ventas y el consumo de los clientes. Al final nos interesa saber si el cliente va a consumir este producto o el otro producto. Aquí hay grandes marcas, obviamente, que están luchando para saber esto, para saber, digamos, la pócima secreta para conocer, ¿de acuerdo?, si estas personas funcionan o no funcionan. Perfecto, vamos allá, ¿de acuerdo? Vamos a seguir y vamos a hablar de estos 3 puntos principales que para mí, de acuerdo, son uno de los puntos más básicos que podemos hacer. Fíjate que cuando hablamos de predicción de rendimiento lo podemos hacer básicamente desde una perspectiva biopsicosocial. Repito, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de perspectiva de rendimiento para predecirlo, lo haremos, ¿de acuerdo?, desde un ámbito, desde una predicción biopsicosocial. Bio, de acuerdo, sería la biológica o la física, es decir, aquello que tiene que ver con el cuerpo y aquello que tiene que ver con nosotros mismos. La psicológica, de acuerdo, tiene que ver con procesos motivacionales, procesos psicológicos, empatía, liderazgo, cómo lo sentimos a nosotros, autoliderazgo en este caso. Y por último, de acuerdo, está la parte social, es decir, cómo nos relacionamos con otras personas, la calidad de las relaciones que tenemos con otras personas, familia, amigos, compañeros de trabajo y todas las personas que tú quieras. Dicho esto, de acuerdo, vamos a empezar con la primera fase, que es la predicción biológica. Pues bien,
El primer punto que es importante para predecir tu rendimiento son las horas de sueño que vas a tener. Es una auténtica obviedad, pero no todo el mundo duerme de la misma manera. Dormir muchas horas seguidas no siempre implica, de acuerdo, tener un sueño reparador, porque el sueño reparador, de acuerdo, se produce sobre todo cuando tienes poca inestabilidad emocional, cuando, por ejemplo, los eventos que has vivido hoy, digamos, no tienen ese impacto, esa latencia emocional que tenemos muchas veces, y es que hay que dormir como mínimo, de acuerdo, 5 horas y media seguidas para poder tener, digamos, una salud biológica, una salud mental que nos permita, digamos, afrontar el día y rendir mucho más. De hecho, aprovecho para preguntarte en el chat, ¿no? ¿Cuántas horas dormiste esta noche y cuántas horas vas a dormir esta noche? Porque creo que es interesante, de acuerdo, que igual que haces predicciones sobre el dinero que vas a ganar el próximo mes, que hagas predicciones también sobre las horas que vas a dormir este mes. Esto es la mejor inversión que puedes hacer. De hecho, hay varios estudios sobre este tema en el cual se habla que un trabajador de media, esto en la empresa, al final estamos invirtiendo más de $2.000 por trabajador debido a la falta de horas de sueño de esa persona. $2.000 por año, esto es muchísimo dinero, así que hay que tenerlo en cuenta. Y otro estudio, de acuerdo, que es muy interesante, habla de que en Estados Unidos y en Gran Bretaña, de acuerdo, el hecho de no dormir y todos los productos y los problemas de salud mental y toda la gente que al final se termina automedicando por la falta de sueño puede llevar a conducir a una pérdida del 2% del PIB. 2% del PIB por no dormir. Es una auténtica barbaridad. No sé si es tu caso, yo espero que no, que realmente descanses, que duermas, que tengas el sueño reparador, pero fíjate qué potente es esto, es decir, al final hablamos de mucho dinero y mucho impacto social. ¿Cuánto impacto social tiene no dormir? Pues justamente a nivel de rendimiento es nefasto, porque al final pasa muchísimas veces, de acuerdo, que el hecho de no dormir pues provoca evidentemente más conflictos, más problemas también a nivel familiar, más errores que cometemos cuando estamos haciendo una tarea, menos concentración y por lo tanto menos atención en los detalles que estamos haciendo, y eso al final implica también pues menos dinero también, es decir, también hay un tema económico importante. Y por no hablar de la salud mental, al final hay muchísimas patologías mentales que tienen que ver, de acuerdo, con el hecho de no dormir prácticamente. Genial, aquí hay gente que nos dice que dormía varias horas, ¿no? Hay quien nos dice 5, 6, perfecto, 7, muy bien, estupendo. Y creo que es interesante un poco para hacer este patrón. Vamos a por el siguiente punto, ¿de acuerdo? Y este tiene que ver con la glucosa en sangre. Hay un tema interesante, ¿de acuerdo? Y es que se ha analizado la rabia que existe en la red social de Twitter, que seguramente ya la conoces, que justamente es muy conocida por la gran cantidad de haters que tenemos en esa red social. De hecho, es un clásico, ¿de acuerdo? Es muy habitual que en Twitter, a partir de ciertas horas de la tarde, empieza eso a dispararse, que la gente empieza ahí a tiros cruzados, ¿de acuerdo? Con sus ametralladoras, con sus metralletas, disparando al resto de personas. Ya pueden ser políticos, ya pueden ser youtubers, ya puede ser todo lo que tú quieras, ¿no? Y eso realmente es muy importante. El nivel de glucosa que tengas en sangre va a determinar cuál será tu rendimiento en las próximas horas. Así que cuando hablamos de glucosa, obviamente no nos referimos a que tomes azúcar de forma indiscriminada, porque al final no sería una buena idea, hay que decirlo, ¿de acuerdo? Sino glucosa nos referimos obviamente a productos naturales. Productos naturales entendemos pues la fruta, algunos frutos secos y también algunas legumbres que también incluyen, de acuerdo, este azúcar. Así que creo que es interesante este punto porque hay muchísima rabia a partir de la tarde porque la gente es cuando menos glucosa ingiere. Entonces hay mucha bilis digital, eso que ya no puedo más, voy a vomitar encima de la gente, ¿de acuerdo? Le voy a decir de todo, le voy a llamar cualquier cosa menos bonito. Así que también es un tema interesante. Perfecto, genial. Dicho esto, ¿de acuerdo? Ahora entraremos en diferentes puntos. Vamos a ver un poco esta predicción que podemos hacer de acuerdo con nuestras acciones diarias, cómo realmente esto impacta. Y el siguiente punto, de acuerdo, tiene que ver con el olvido estratégico. Miquel, ¿qué me estás contando? Me estás diciendo. ¿Qué tiene que ver el olvido estratégico o el olvido simplemente, de acuerdo, en la predicción biológica? Pues bien, hoy en día sabemos que las personas que olvidan mejor y olvidan más rápido son personas que van a rendir mucho más. Y es que olvidar es algo sano, es algo bueno, y aunque el refranero español nos ha dicho siempre que el saber no ocupa lugar, hoy sabemos que sí, que ocupa muchísimo lugar. Cada vez que aprendes algo nuevo, evidentemente ocupas mucho lugar. Y de hecho hay un tema también interesante, y es que al final, cuando hablamos de acuerdo de mucho conocimiento, es que la gente que aprende, por ejemplo, muchísimas lenguas, hace que no tenga tanto vocabulario como el resto. Las personas monolingües o bilingües al final tienen mucho más vocabulario que aquella gente que, por ejemplo, habla 7 u 8 idiomas. Y aprovecho para preguntarte, ¿de acuerdo? De hecho, ya que estás aquí en el chat, las personas que nos están viendo, que veo que está aumentando cada vez más, damos la bienvenida aquí. ¿Cuántas lenguas hablas, de acuerdo? ¿Y te pasa este fenómeno? Es decir, te pasa este fenómeno de que cuando sabes hablar más lenguas, digamos que tu vocabulario no es tan extenso, porque al final tienes que hablar
las lenguas bien, pero por supuesto no puedes hacer uso a lo mejor de ciertas palabras que te resultan mucho más complejas, cuéntamelo esto, porque evidentemente siempre hay casos particulares para todo. Pero el olvido, ¿de acuerdo? Que es un proceso que se produce especialmente cuando dormimos, es importantísimo para reducir, ¿de acuerdo? Lo que sería la inestabilidad emocional, la intensidad emocional. Sin eso, difícilmente, ¿de acuerdo? Podemos tener rendimiento en las próximas horas. Por eso las personas que han tenido eventos trágicos, que les ha pasado alguna desgracia, es muy probable, de acuerdo, que durante unos días, durante un tiempo, les cueste rendir porque esa sensación, esa vividez, de acuerdo, de ese recuerdo, hace que les cueste muchísimo concentrarse. Esto realmente es muy bestia, es muy heavy, de acuerdo, decirlo así, porque entonces significa que si olvidamos poco y olvidamos mal, tendremos un problema de productividad. Es algo bastante radical, es algo bastante diferente de lo que estamos acostumbrados. Porque normalmente estamos pensando y somos una cultura del memorizar. Memoriza estas cosas, esta lista de documentos, esta lista de reyes, los reyes godos, es decir, hay muchísimas cosas que vamos a memorizar. Y a lo mejor hoy en día sabemos que por el cerebro no es tan importante memorizar. Es un tema muy importante de acuerdo a comentar. Perfecto. Y por último, de acuerdo, no podía olvidarme de otra manera, para saber el rendimiento que vas a tener es muy importante hacer ejercicio aeróbico. Ya lo sabes que el ejercicio aeróbico es aquel que te tienes que mover un poco. Atención, y eso es importante. Con eso no estoy diciendo que tengas que hacer 25 maratones cada día o que tengas que salir a correr 50 kilómetros. No, por supuesto que no. No hace falta ser Kilian Jornet para hacer esto, ¿de acuerdo? Lo digo sobre todo, y creo que es importante, porque una cosa es el movimiento y la otra es el movimiento ya extremo. Yo sobre todo, y esto lo verás en muchos artículos científicos, en ningún artículo científico te hablan de las ventajas de correr una maratón. Al final, cuando hablamos de deporte, hablamos simplemente de que 2, 3, 4 días a la semana puedas simplemente hacer como una carrerita o correr un poquito más, caminar rápido, básicamente, como sería, ¿no? Caminar rápido sería suficiente, ¿de acuerdo?, para hacer una buena predicción de tu rendimiento. Las personas que hacen este tipo de ejercicio van a caminar mucho mejor, ¿no? Así que es un tema interesante. Al final, si tú caminas rápido durante 3, 4 días, será más que suficiente para rendir mejor durante el día, ¿no? De hecho, nos dice aquí Mitchell algo muy interesante y también dice que la ciencia con un segundo idioma crea una segunda personalidad. Bueno, es interesante esto. Sí, hay varios estudios de acuerdo en el cual lo que haces es una forma diferente de pensar. De hecho, esto supongo que lo habrás visto alguna vez, ¿no? Digo, se lo digo a Mitchell, por ejemplo, pero seguramente al resto de personas. Es cuando hablas un idioma distinto, piensas de forma distinta. Y eso al final pasa porque todos los lenguajes de acuerdo crean realidades paralelas a nivel de cultura popular, a nivel de percepción, etcétera, etcétera. Que muy interesante esto que cuentas, Mitchell, la verdad es que sí. Muy bien, estos serían los 4 puntos básicos, ¿de acuerdo?, para hacer esta predicción biológica. ¿Cómo lo ves esto? ¿Te encaja? ¿No te encaja? Gracias, de acuerdo, por compartirlo. ¿Cuál de ellos crees que deberías trabajar mejor dentro de esta predicción biológica? Me lo puedes comentar también en comentarios. Gracias. ¿Cuál de ellas crees que deberías trabajar más? Ya sea porque consumes no suficiente glucosa, es decir, la fruta es algo que es una asignatura pendiente para ti y comes demasiada, por ejemplo, pues dulces o productos, de acuerdo, que llevan demasiado azúcar refinado, que no sería el caso, o en tu caso a lo mejor es el tema del sueño que deberías mejorar, o el olvido, o a lo mejor el ejercicio. Vamos a por la predicción psicológica, que sería la predicción mental. Y el primer punto que quería comentar, de acuerdo, es el nivel de atención. Verás, esto lo hemos dicho muchas veces, y es que al final el problema que tenemos hoy en día es la falta de atención en todos los procesos. Hay gente que es incapaz de estar 10 minutos concentrada en un tema, que está ahora mismo escuchando esta presentación y está viendo 20 cosas más, que está escuchando un podcast por aquí, que está anotando otras cosas, que está escuchando música por ahí, que está hablando también a los hijos, a la pareja, a quienes sean. Creo que es interesante que esto lo podamos compartir también con otras personas, claro que sí, pero al final el nivel de atención ahora mismo lo tenemos en peligro de extinción. Así que es importante trabajar y cultivar el nivel de atención, igual que cultivamos, por ejemplo, nuestras habilidades en marketing o en proyectos o en, por ejemplo, liderazgo. Creo que es interesante que nuestra atención la tengamos que cultivar. Y hay muchas maneras de hacerlo, de hecho hablaremos un día de ello, pero el nivel de atención al final es una de las cosas importantes que predice también el rendimiento. Por eso la gente dispersa en general rinde menos y la gente que está mucho más concentrada rinde más. Y al final tenemos un gran problema con las redes sociales porque esto nos obliga a validarnos socialmente muchísimas veces. Estoy aquí porque así la gente me ve, me da ese like y me da esa tranquilidad de que la gente me escucha y que me valora. Esto al final, fíjate que es un tema puramente emocional, que no tiene nada que ver con algo racional. Nadie tiene que valorarte simplemente por un like. Esto ya lo sabes, así que creemos que es interesante, de acuerdo, saber un poquito más sobre esto. Vamos a por el siguiente punto. Este es un concepto muy conocido, de acuerdo, que a lo mejor te suena, que esto fue ideado por Albert Bandura, de acuerdo. El señor Bandura decía que la autoeficacia es aquella capacidad que tú tienes para saber que vas a conseguir algo, es decir, que eres capaz de hacer una tarea. Esto es basiquísimo, ¿de acuerdo?, para ser rendimiento, es decir, para ser
más productivo. Al final pasa muchas veces que cuando no te crees capaz de hacer algo, el problema que pasa es que después no lo haces o tienes más miedo, procrastinas más. Y fíjate que por eso es tan interesante unir la capacidad creativa de una persona con el nivel de complejidad, ¿de acuerdo?, de una tarea. Si el nivel de complejidad es muy alto y las habilidades de esa persona son muy bajas, seguramente el rendimiento de esa persona será horrible porque costará mucho y aparte lo verá muy complicado. Por eso es tan interesante, ¿de acuerdo?, y podemos equilibrar lo que sería el nivel de complejidad de una tarea y el nivel de habilidades de una tarea. Esto muchas veces lo que pasa en las empresas es que a veces la gente está muy capacitada para hacer algo y resulta que la tarea que hace, ¿de acuerdo?, es muy fácil o muy sencilla para ella. Incluso pasa al revés, que muchas tareas que son muy complejas, muy complicadas, las tiene que hacer alguien que su nivel de habilidades es mucho más bajo. Esto al final, como siempre, se puede equilibrar, pero creemos que es interesante, ¿de acuerdo?, que si no hay este equilibrio, seguramente el rendimiento sea menor. Esto, por ejemplo, cuando hacemos workshops con clientes de productividad personal, nos damos cuenta de una cosa y es que, al final, muchas veces los retos no están a la altura de las habilidades de las personas o al revés, que a veces son demasiado altos y eso genera muchísima frustración y, obviamente, eso hace bajar en picado también la productividad de la persona. Más cosas, ¿de acuerdo?, que hacen que la predicción psicológica se complique y sobre todo también que nos ayude, digamos, a decrecer, ¿no?, a decrecer o a, vamos a decir, no incrementar nuestro rendimiento. El pensamiento en bucle, ¿sí? El pensamiento en bucle al final es aquella habilidad que tú tienes, que es una habilidad que se genera, ¿no?, de pensar las cosas de forma infinita. Por eso siempre recomiendo, ¿de acuerdo?, hacer un pequeño diario emocional de las cosas que te pasan, porque el problema del cerebro es que es infinito. Infinito me refiero a que una cosa cuando termina no sabes nunca dónde está, porque el cerebro puede dar vueltas de forma infinita. En cambio, cuando la anotas en un papel, cuando tienes ese diario emocional, evidentemente es mucho más fácil. Y por último, y este es el punto que venía relacionado con el anterior, tiene que ver con la intensidad emocional. Por intensidad emocional nos referimos a que cada vez que tienes un evento, de acuerdo, que es perturbador en tu vida, que es algo que te impacta emocionalmente, es evidente que va a impactar, de acuerdo, en tu rendimiento. Una bronca con tu jefe, una bronca con un cliente, un problema que has tenido, un conflicto también con un cliente, en un proveedor, por ejemplo, problemas en casa, problemas con tus hijos, al final eso genera muchísima intensidad emocional que hace que seas incapaz de concentrarte y que eso termina repercutiendo en tu productividad personal. Al final, a nivel de curiosidad, y esto lo hablamos en otro live, por eso te invito a que revises también los lives que hemos ido colgando en mi canal de YouTube, hablábamos sobre todo de que la inteligencia emocional no predice el rendimiento de las personas, simplemente la inteligencia emocional lo que hace, ¿de acuerdo?, es darte más herramientas, pero no tiene por qué predecir el rendimiento. De hecho, hay muchos estudios que dicen que la inteligencia emocional solo predice el 8% del rendimiento. Repito esta frase, la inteligencia emocional solo predice el 8% del rendimiento. Eso es muy poco. Eso es porque no hay un vínculo directo, simplemente te da más herramientas para poder gestionarlo. Ahora te lo voy a preguntar también, ¿de acuerdo? De estos elementos, ¿cuál crees que deberías mejorar? ¿Cuál crees que podrías ponerle un paso más allá? ¿Qué podrías ir más allá, de acuerdo, a nivel de mejora? Así que vamos allá. El siguiente, de acuerdo, tiene que ver con la predicción social, es decir, cómo te comportas con otras personas y cómo esto va a impactar, de acuerdo, en tu rendimiento. El primer punto, de acuerdo, tiene que ver en ser un workaholic o no, ¿sí? Es decir, una persona que ama desesperadamente su trabajo hasta puntos enfermizos que incluso les hace dejar todo el resto, al final, evidentemente, tendrá unas consecuencias a nivel de rendimiento. Podrá rendir más a corto plazo, cierto, pero seguramente también impacte en su salud social. Fíjate que cuando hablamos de salud siempre pensamos en salud física, ahora se habla más de salud mental, pero hay otro tipo de salud que además está reconocido por la OMS, por la OMS, ¿de acuerdo?, que también habla de salud biopsicosocial, la salud física, la salud psicológica y una cosa muy importante es la salud social, que es cómo nos sentimos con otras personas y sobre todo cómo vemos las cosas. Otra cosa, de acuerdo, importante es la heteronomía moral. Este es un aspecto más filosófico, pero que también tiene su respaldo en ciencia, y es que hay personas que aceptan las normas de otras personas y en cambio hay gente que no. Cuando vives mucho para las otras personas, de cumplir ciertas cosas, tengo que hacer lo que la gente me dice, tu rendimiento será inferior, porque seguramente tendrás mayor inestabilidad emocional, ¿de acuerdo? También tendrás más dependencia emocional y tu nivel de autonomía será más bajo. En cambio, si eres una persona, de acuerdo, que no cumple tanto las normas de los demás, no es tan afín a lo que digan el resto, no tiendes a cumplir lo que digan el resto, tendrás más autonomía y eso hará, obviamente, que aumente tu rendimiento porque tú decidirás, de acuerdo, qué momento hacer las cosas. Y esto es un tema interesante porque hay mucha gente, de acuerdo, que tiene todavía, digamos, un apego a las normas de otras personas. Es que esto debería hacerse así y no hay tu tía, de acuerdo, no lo puedes cambiar de ninguna manera. Creo realmente que tener este punto de la heteronomía moral es un punto básico, de acuerdo, a la hora de hacer esta predicción social que decidirá si impactas o no impactas en tu rendimiento.
Otro punto de acuerdo es la calidad de tus relaciones personales, es decir, ¿qué calidad tienes con las relaciones personales? ¿Inviertes el tiempo? ¿No inviertes el tiempo? De hecho, hay un número muy conocido que es el número Dunbar, que era un profesor de acuerdo universitario, que básicamente decía que solo puedes estar con 150 personas en tu vida para poder cuidarlas mínimamente. Y de hecho, básicamente es un tema de dos razones. La primera es un tema de tiempo, esto ya lo sabes, al final hay un tema de tiempo, no puedes estar todas las personas. Si estás con 1000 personas, ¿qué vas a dedicarle? Un minuto a cada persona. Claro, pero ¿qué nivel de profundidad puedes llegar a tener? Pues prácticamente ninguna. Y la otra es un tema de memoria. Simplemente no puedes memorizar a todas las personas que tú conoces. Así que la calidad de las relaciones tiene mucho que ver con este número Dunbar, ¿de acuerdo? Que al final Dunbar te decía que solo puedes tener relaciones con 150 personas. ¿Sí? Así que creo que es interesante este punto. Y por último, también dependerá, y esto tiene mucho que ver con la autonomía moral, en la dependencia emocional que tú tengas de otras personas. Si cada vez que hay un cambio a nivel emocional, a nivel de tu familia, eso impacta muy negativamente en ti, seguramente también va a impactar negativamente en tu rendimiento. Las personas que son más autónomas a nivel emocional, que no dependen tanto de otras personas a nivel emocional, también van a aumentar su rendimiento. Fíjate qué gran cantidad de cosas a nivel social impactan directamente en tu rendimiento. Y ahora te pregunto algo muy sencillo y es de todas estas cosas que estamos viendo aquí en pantalla, ¿cuáles de ellas consideras, de acuerdo, y esto es importante, cuáles de ellas consideras que deberías mejorar o cuáles de ellas estás haciendo muy bien? Quiero preguntártelo también porque creo que al final las dos cosas son importantes. Las que estás haciendo bien y por otro lado, de acuerdo, alguna que consideres que deberías mejorar o optimizar o simplemente, de acuerdo, esto es importante, simplemente balancear, que a veces no es un tema de cambiar por completo, sino simplemente a la hora de balancear. Así que fabuloso, ¿de acuerdo? Ahora volvemos otra vez aquí al live. Gracias de verdad por todos estos comentarios. Permitidme un segundo, ¿de acuerdo? Tanto en LinkedIn como en Facebook. Gracias. Ahora mismo estoy leyendo aquí algunos de los comentarios que has dejado también en Facebook. Perfecto. Ahí está. Y estupendo. Familia, mil gracias de verdad por escuchar esta conferencia. De hecho, te invito, para mí, de acuerdo, te invito a que puedas suscribirte al canal de YouTube donde vamos a ir colgando todas estas presentaciones que ves aquí en pantalla. Colgaremos muchísimas más, ¿de acuerdo? Por eso quiero invitarte a que te suscribas al canal de YouTube y sobre todo que estés aquí con nosotros sobre las diferentes temáticas que hacemos. La voy a publicar tanto en YouTube, ¿de acuerdo? Tanto en LinkedIn como en Facebook. Y sobre todo, agradecerte de verdad por este espacio, por compartirlo, por todas las preguntas que me estáis haciendo. Gracias de verdad. Nos veremos pronto, claro que sí. De hecho, estos live ya sabes que van a seguir. Me encanta poder compartir este último conocimiento de neurociencia contigo y qué impacto tiene, de acuerdo, la neurociencia con la productividad personal. Porque hay un vínculo, parece que no, pero hay mucho más vínculo del que parece. Dicho esto, de verdad me despido. Mil gracias, de verdad, por todo el feedback que me has ido dando, por todos los mensajes, por todas las cosas que has ido comentando. De hecho, esto no acaba aquí. Nuestra relación ya lo sabes. Si no somos contacto, pues agrégame en LinkedIn, en Facebook, en las diferentes redes sociales y me encantará escuchar de ti, cómo lo ves, ¿de acuerdo? Si este tema te interesa, qué temas te gustaría tratar también en un futuro, coméntamelo, ¿de acuerdo? Yo encantadísimo de poder compartirlo. Dicho esto, ahora sí, me despido. Un abrazo muy fuerte, de verdad. Cuídate y nos vemos en el próximo live. Hasta la próxima. Chao, chao.